Edición Salud. Estar informado es cuidarse. Mariano Marcovecchio, médico obstetra y ginecólogo. El embarazo es una época muy especial en todo sentido en la vida de una mujer que decide ser madre. Pero no solo cuidados físicos se necesitan en esta época. En este podcast te contamos cómo vivir este estado o acompañarlo en tiempos del coronavirus. La mirada de la medicina cuando se tratan de dos personas en un mismo cuerpo, la mamá y el bebé, y todo lo que conlleva en cuidado y en emocionalidad también. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Arrancamos entonces con una mujer embarazada. Vamos a diferenciar los trimestres. Arrancamos con la que se acaba de enterar o la que hace poquitito se enteró que está embarazada, está cursando las primeras semanas. ¿Algún cuidado especial entra dentro de población de riesgo? ¿Qué se le puede decir? Bien, en primer lugar, tranquilidad, ¿sí? Y estar atentos a que en la población embarazada, en las mujeres embarazadas, el riesgo de transmisión, ¿sí? Y los riesgos con respecto al virus no son mayores que en la población general, ¿sí? Relacionados con el virus en sí o con la propia enfermedad. Pero la embarazada tiene características fisiológicas propias del embarazo que la vuelven más vulnerable al contraer la enfermedad. Cambios propios en la inmunidad, ¿sí? El embarazo es un estado de inmunodepresión fisiológica y eso es normal y está bien que sea así. Y cambios que se dan a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, que la hacen más propensa a, si adquieren la enfermedad, a cursar cuadros con mayor gravedad. Pero no es que el virus afecta especialmente a las embarazadas o genera cuadros más graves solamente por el embarazo. ¿No se ha no se ha llevado a la población la información de que afecte especialmente? ¿No se han mencionado casos graves o menos de mortalidad en lo que es embarazo? ¿Los síntomas pueden aparecer? ¿Puede ser asintomático si la persona contrae el virus también, con esa inmunosupresión propia del Estado? Sí, a ver, los síntomas no son diferentes a la población general. Como vos decías recién, no hay casos de mortalidad materna y, al igual que en la población general, el 80% de los casos cursan con cuadros o asintomáticos o síntomas muy leves. Y las personas o las embarazadas que cursaron con cuadros de mayor gravedad, que requirieron internación, son personas que cursaban con algún tipo de comorbilidad, ya sea diabetes o en la población general mayores de 60 años, hipertensas, inmunocomprometidas, pero no por el embarazo en sí. ¿Y si es una persona asmática o tiene enfermedad de base pulmonar? Ahí sí se aumenta el riesgo, ¿sí? Tanto por la inmunodepresión propia del embarazo como por la comorbilidad con la patología asociada. Ahí sí el riesgo es mayor, pero no de mayor riesgo de contagio o que el virus afecte especialmente, sino por la patología de base de la persona. Hace poco se conoció un caso, creo que era argentino, que fue el primer bebé diagnosticado, un recién nacido. Estaban viendo si se había contagiado el niño porque la madre tenía el virus o en el momento del parto. ¿Qué se sabe hasta ahora o qué se está estudiando con respecto a ese tema del contagio en el parto? Ese caso fue en Inglaterra y hasta el momento no se comprobó que exista transmisión vertical de la enfermedad, que se pueda transmitir de la madre al bebé intraútero. Sí fue un recién nacido que seguramente se expuso o contrajo la enfermedad posterior al nacimiento, pero no existen casos reportados de transmisión vertical. Se hicieron estudios, se tomaron muestras de líquido amniótico, de cordón, de placenta, de secreción de esofaringe del recién nacido, de la leche, y en ningún caso se logró aislar el virus. Por lo tanto, es un bebé que lo adquirió postnatal. No existen casos reportados de transmisión vertical. Y tampoco se transmite, se encontró el virus en la leche. Entonces, la lactancia no genera contagio. Por lo tanto, ¿cómo se cree que se pudo haber contagiado? Se expuso postnatal, mismo en el sanatorio, alguna persona con la que estuvo en contacto, claro, el recién nacido, claro, hizo que se contagie. Claro. Pero lo importante es que no hay transmisión vertical. Bien, es un dato que es muy importante saberlo. Y que no se transmite a través de la leche, eso también es fundamental. Sin duda que el contacto estrecho de una mamá infectada con el recién nacido, eso sí puede ser un riesgo de contagio, pero tomando los recaudos necesarios, el lavado de manos,
la desinfección del área del pezón, usando barbijo, no tiene contraindicado la lactancia la mamá, porque no se contagia a través de la leche. Perfecto. Doctor Marcovecchio, vayamos a la parte emocional, la parte de ánimo, que incide en forma directa, absolutamente, en el bienestar tanto de la madre del embarazo como del bebito. Y cómo hacer para calmar, qué le está diciendo a sus pacientes, cómo sobrellevar estas épocas de angustia para muchos. Sí, sin duda que es importantísimo, y no solamente las pacientes embarazadas, sino que en la población general todos estamos viviendo esta situación primero con mucha tensión y con mucho miedo, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones de los organismos de salud que se están dictando. Mantener las pautas de distanciamiento social, ¿sí? No de aislamiento a la persona asintomática o a la persona que no tuvo contacto con gente que viene de países endémicos. Distanciamiento social. No estar en lugares donde no podemos estar a una distancia menor de 1 metro, si vamos a toser o estornudar, hacerlo en el pliegue interno del codo, lavarnos las manos permanentemente, limpiar las superficies que tenemos en contacto. Eso es lo que tenemos que hacer en esta etapa, ¿sí? De que queremos frenar la tasa de transmisión. Pero vivirlo de esa forma, la paciente que no estuvo en contacto con gente que viene de países endémicos, la paciente que no viene de países endémicos, que no viajó a países endémicos, que no está sintomática, tiene que seguir estas recomendaciones y nada más por estos días que nos pidieron que nos quedemos un poquito más adentro de casa. No es tanto lo que tenemos que hacer, y sin duda que no se puede disociar la parte afectiva, el pensamiento, el estado de ánimo con la parte corporal. Por eso hay que estar informados y cumplir las pautas que se nos piden, nada más. Gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Por favor, buenas tardes, a su disposición. Edición Salud. Estar informado es cuidarse. Producido por MyPod.